Buenas, gente linda de Solaris. Hoy tenemos un video especial que no estaba pensado porque habíamos dicho que íbamos a comenzar con los especiales de metal. Pero hubo un reestreno, por decirlo así, de una película que yo nunca había podido ver en cine, a pesar de haber sido socio de varias cinematecas, que es 2001 Odisea del Espacio, y me pareció conveniente hablar un poco de esa película para cerrar este ciclo de cine, comenzar un poquito después en abril con los relanzamientos de Solar Flare Metal Pesado, este libro que tenemos aquí, que trata sobre el metal, sus subgéneros. Hay cuentos de fantasía, cuentos de terror, cuentos más gore. Yo los invito a comprarlo por Amazon, lo pueden descargar por lectu.com, ya saben, con K se escribe. Ahí lo tienen gratis en PDF y en otros formatos para descargarlo. Bueno, a lo que vamos hoy es a esta experiencia que fue ver este film de Kubrick en cine, ¿no? Que para muchas personas es una película sumamente aburrida, para otras una joya del séptimo arte, pero tenemos que ponernos en contexto. En el año 68 tuvo en esas primeras visualizaciones una parte de 10 minutos con entrevistas a diferentes científicos, porque esta película fue asesorada por mucha gente que estaba en la NASA y mucha gente que estaba vinculada a la ciencia. El guión, o sea, la escritura inicial, parte obviamente de Kubrick y de Arthur C. Clarke. Después vamos a hablar de los libros un poquito, ¿no? Pero esta matriz original viene de ellos dos escribiendo el screenplay y se basa en el Centinela y en algunos relatos cortos, ¿no? Que están fusionados en 2001. Ustedes sabrán, los que leyeron el Centinela, que era una especie de forma piramidal. Esa iba a ser la primera forma de lo que después llamaríamos el monolito negro, ¿no? Que obviamente Kubrick lo transformó con el aval de Clarke. Yo creo que por un tema también de impacto visual, por un tema de proporciones y principalmente porque el monolito puede ser visto tanto como una entidad extraterrestre, tanto como Dios, pero al mismo tiempo se une a la teoría del demiurgo, ¿no? Ese Dios inferior que viene a ser el hombre, que crea cosas imperfectas. Y HAL tiene esa forma rectangular. ¿De quién hablamos cuando hablamos de HAL? Hablamos de la supercomputadora HAL 9000, que está todo ese mito, que eran las letras anteriores, ¿no? A IBM. Saquen ustedes la cuenta y van a darse, se van a percatar que esto es así. Entonces por eso está HAL. Pero tampoco es algo tan cierto, porque hay otra contrapartida después, femenina, en la Tierra, posterior. Bueno, eso quedó un poco como IBM no quería que se usara su nombre, obviamente, porque se plantea una computadora de rasgos homicidas, una inteligencia artificial propiamente dicha, se plantea si tiene alma, si no tiene alma, si la inteligencia ya incluye también un tema de alma, ¿no? Pero nos estamos adelantando en un par de cosas. Bueno, desde el punto de vista visual, yo creo que mm, el trabajo de Douglas Trumbull en efectos especiales es maravilloso. Son todas miniaturas, no hay ningún efecto por computadora, transparencias, pinturas, no van a encontrar nada digital. Es increíble cómo una edición remasterizada supera totalmente a otras películas que hacen uso y abuso del ordenador, de malos efectos visuales, de cosas que realmente estamos acostumbrados a ver en el mal cine y en la mala televisión. Entonces, todavía lo que es más asombroso es cómo Kubrick busca permanentemente que se vean esas personitas por las ventanas. No nos hace el típico juego que se vea solamente la nave.
Tampoco las naves tienen todo el tiempo prendidos los propulsores. O sea, hay que pensar que en el espacio nada detiene una aceleración, ¿no? Un delta V aplicado. Entonces yo no necesito estar todo el tiempo con los motores prendidos como si estuviera manejando un coche. Cosa que en otras películas de ciencia ficción, que no son tan realistas o que buscan la espectacularidad, vemos como todo el tiempo están los motores prendidos o con fuego o prendida la luz de atrás como para decir, mirá, mirá, acá está el motor, acá está funcionando. Pero en 2001 no pasa eso. La parte musical, yo quería hablar ahora un poco de esto para diferenciar de otros análisis también. Tenemos a los dos Strauss, que no tienen nada que ver uno con el otro como familia, ¿no? Tenemos la secuencia maravillosa con el Danubio Azul, donde una nave de Panam, un transbordador, increíble, ¿no? Ya no existe ni Panam ni los transbordadores. Hay otro símil, un símil militar, otros proyectos, pero bueno, no era la idea de esa ida y vuelta a la Tierra en transbordador, pasando por la Luna, que nos había vendido ese futuro utópico que no llegó porque es mucho más fácil matarnos entre nosotros. Bueno, en 2001 parece eso. Se pensaba que por esa fecha iba a estar el transbordador, se dirige a una estación circular, manejando la gravedad de forma centrífuga, y entonces nos encontramos con el Danubio Azul. Y después tenemos el tema inicial, que muchos no conocen, que no está compuesto para la película especialmente, sino que está basado en Así habló Zaratustra, que es un libro de Nietzsche. Ahora, ¿qué pasa? Como siempre, Nietzsche está marcado con ese estigma del fascismo, cosa que es totalmente errada. La hermana, que hizo revisiones, que después fueron revisadas, sí tuvo lazos con el fascismo e hizo decir a su hermano cosas que él no pensaba, sin duda. Obviamente que este escritor tuvo sus momentos de más lucidez y otros donde se le estaba yendo un poco en la moto con algunas cosas. Pero bajo ningún concepto, y ni siquiera por época, nosotros podemos decir que Nietzsche estaba haciendo una apología o propaganda al nazismo. Yo diría que todo lo contrario, porque en Así habló Zaratustra, que creo que por eso Kubrick eligió esta pieza, tenemos un interesante proceso de ese sabio que al mismo tiempo se considera una mala persona que baja de la montaña, buscas esos seguidores que en realidad se puede decir que lo encuentran a él y da el mensaje del superhombre, pero un superhombre que busca la superación y una especie hasta de búsqueda de iluminación. Y para especificar esa búsqueda que solo el humano puede lograr, va hacia la idea de la muerte de Dios. Una muerte de Dios simbólica, creo yo. Mientras tanto, en lo que vemos en 2001, nosotros hasta no sabemos si el monolito, hablando de la película, es una representación física de Dios, así como podemos decir que Jesús lo fue. En la primera parte, en el amanecer del hombre, donde brillantemente está la parte de los monos, los protohombres, que no saben todavía utilizar sus manos para manipular herramientas, vemos que el monolito funciona como catalizador de la inteligencia. Después nos vamos a encontrar con que aparece otro monolito en la luna y entonces va el doctor Floyd en toda la secuencia que ya conocemos, se encuentra con los rusos, los soviéticos, rectifico, se ve hasta el símbolo de Aeroflot, que era la compañía de aviación, que obviamente debía tener naves espaciales de uso civil, así como Panam tenía en 2001 esos transbordadores. Bueno, aquí me imagino que Aeroflot tendría su contrapartida, ¿no? Y les preguntan por qué tienen algo escondido en la base americana. Es que encontraron el monolito enterrado hace ya 4 millones de años que
parece que se enterró solo. Lo desentierran, lo vuelven a tocar y con ese contacto de Floyd, la señal viaja a Júpiter, a un monolito gigante, y muchas veces no nos damos cuenta que esto sucede en el 99, porque después pone, 18 meses después, tenemos a la Discovery 1, una nave de propulsión atómica, que ahí es cuando empieza realmente la parte que está ambientada en 2001. La parte de la nave hasta Júpiter, hasta el encuentro final, que obviamente toda la parte de efectos especiales es fantástica, nosotros nos encontramos con que ya se manejan los temas de la criogenia, hay 3 tripulantes criogenizados permanentemente porque se nos da la comida, a los que HAL mata en sus ataques homicidas. Tenemos cómo se tiene que hacer ejercicio en el espacio, que Kubrick utilizó un set rotatorio para esas imágenes, también usó trucos de cámara para las partes ingrávidas. Vemos cómo las pantallas casi siempre son como las pantallas actuales, planas, apaisadas. Creo hay reconocimiento de voz. Creo que la única parte donde no está apaisado es, si no me falla la memoria, cuando Floyd habla con su hija desde la cabina telefónica de Bell en la estación. Pero bueno, creo que capaz que es una diferencia porque es como un teléfono fijo, público, y entonces la pantalla se ve diferente, ¿no? Y ella pide un teléfono y dice, no, ya tenemos muchos teléfonos. Y yo creo que va por ese lado, ¿no? Como que ya preveían otro salto en comunicación. Igual ya había habido antes videoconferencias, salía carísimo antes del internet, y hasta inclusive hubo proyecciones de imágenes en el siglo XX, previas a los años 60, donde también se veía muy borroso. O sea que no era algo loco imaginar ni las videollamadas, ni las tablets, como aparecen los 2 pilotos en 2001 viendo, ni el uso de un reactor nuclear en la parte trasera de la nave, un puente, una antena principal de comunicación y la parte central del núcleo donde están las cápsulas y HAL dominando todo, ¿no? Se le deja a HAL todo ese poder para manejar la misión. Y bueno, HAL tiene una contradicción, que bueno, ya sabrán todos cuál es, ¿no? Los secretos que ocupan todo esto. Pero también cuando se desactiva en una secuencia que maneja Kubrick el color muy bien, tenemos que usa cristales. Entonces volvemos a ver cómo se adelanta en el tiempo, porque ahora estamos hablando ya de discos sólidos a después utilización de cristales de cuarzo. Todo eso está muy bien planteado, una fotografía maravillosa. Y a mí lo que me extraña un poquito, por ejemplo, ¿no? Es que Tezuka, el creador de Astro Boy, iba a ser el jefe artístico, pero no pudo, estaba en Londres, tuvo problemas. O sea que había Kubrick buscaba un marco japonés en esta obra, ¿no? Muy interesante. Después hay otra cosa, ¿no? También muy interesante, que es que durante los años 50, 57, estuvo Camino de las Estrellas, un pequeño film ruso, donde yo creo que también lo tomó Kubrick como inspiración, así como lo tomaron varios, donde se veía perfectamente la ingravidez. Los soviéticos hicieron eso muy bien, adelantados en efectos especiales en Occidente, en varias películas. A mí lo que me asombró un poco fue que a Tarkovsky no le gustó 2001, y mucha gente considera que la película tiene un final abierto cuando pasa toda la escena del viaje, que es fantástica, ese viaje con modelo LCD. Vemos mucho en la utilización ya de prepolígonos, escenas computarizadas que aparecen en las pantallas de las naves. Y nos encontramos también, ¿no?, con la muerte de Frank Poole a manos de HAL. David Bowman se transforma en el superhombre, desde mi punto de vista, pasa sus etapas vitales, vida, juventud, vejez,
muerte, renacimiento, a convertirse en el hombre estelar, en ese Starman, por decirlo así, ¿no? De prácticamente en esa escena el tamaño de la Tierra. Uno no sabe muy bien si es del tamaño del planeta o si es simplemente un ángulo visual, perspectivo, que nos da esa sensación. Bueno, después de todo esto, para mí una película de 10 puntos, recomendable, tenemos la otra película que a mí me gustó mucho, que es 2010, con la Leonov, donde aparece Lucifer, que se destruye Júpiter para generarse una estrella, porque Júpiter es una protoestrella, no le alcanzó la masa para hacer un sistema binario. Estamos hablando de el planeta que todos conocemos con la mancha roja, ¿no? Y eso es un dato real, como todos los que maneja Clark. Entonces aquí los monolitos logran que se transforme en la segunda estrella. Ya no va a haber nunca más noche en la Tierra. Increíble, ¿no? Pensar eso. Pero Europa queda vedada a la humanidad en ese mensaje final que es la ascensión de Hal, que tampoco creo que la gente lo haya entendido, porque pasó de ser un supervillano a demostrar con esa última frase de tengo miedo también y la canción otro punto humano, o sea que el villano sea al mismo tiempo humano. Queda más claro en Star Wars, pero parece que aquí la gente no lo entendió. Y Hal es ascendido por el bebé hombre, superhombre de David Bowie, y parece que no se entendió eso, ¿no? Y vuelve a jugar después. Hay dos libros más, 2061, yo todos los leí ya hace mucho tiempo, Odisea 3, donde una nave queda varada en Europa y bueno, se arma todo un relajo porque era justo el planeta vedado por los monolitos. Y después lo interesante de esto, ¿no? Es que cuando uno ve que Frank Poole sale de la nave cuando se le corta el oxígeno y uno dice, se murió, y después uno lee 3001, Odisea Final, y ve que en realidad a ese cuerpo se lo recupera y toda la aventura que tiene un milenio después es fantástico. Y ahí vemos de nuevo los monolitos, a Hal, a Halman, como le decían, pero ahí hay dos versiones ya. Un nuevo Hal, pero al mismo tiempo también hay un Hal que sabemos que está ascendido al nivel de Hal estelar, ¿no? Lo que demuestra que Clark completamente pensaba que la máquina podía llegar a tener toda esa ascensión, alma, los errores humanos, y pasa a ser esa forma imperfecta creada por el demiurgo a ser prácticamente una obra divina. Yo creo que Clark, el error que capaz que puede cometer, error entre comillas, ¿no? Juzgándolo como lector, porque yo no puedo juzgar la obra magnífica de Clark y decir yo hubiera hecho esto. No, no, hay que hacer lo que hizo este hombre y lo que hizo Kubrick para criticarlo. Fue tocar un poco el tema que los monolitos eran en realidad una raza que trascendió el cuerpo físico y utilizaba a los monolitos como vectores y sacándole ese componente divino al asunto. Porque en el 2001 el libro termina con que cuando aparece el superhombre, el niño bebé, vienen las armas nucleares, atacan, él las destruye y muy inteligentemente Kubrick saca eso. Entonces decía Kubrick que la Metro Goldwyn Mayer había financiado la primera película de ciencia ficción que hablaba sobre Dios. Y lo hizo sin saberlo. Y no me extraña de alguien como Kubrick, ¿no? Entonces, la búsqueda de Kubrick no es la misma que la de Clark. La búsqueda de Kubrick es una búsqueda teológica, más parecida a la de Tarkovsky. Por eso me sorprende que no le haya gustado a Tarkovsky. Y la búsqueda de Clark en un mundo paralelo, yo pondré los libros siempre en una línea temporal diferente. 2010 toma esa línea temporal diferente. Por la última frase, está todo lleno de estrellas. Lo usa como frase final y ahí se para, hace un corte. Cuando nosotros vemos 2010, estamos viendo una película que pertenece a la línea temporal de los libros. Y 2001, la película, es
una sola obra independiente. Es una obra donde prima la parte teológica, la búsqueda de Dios, la búsqueda de lo que es el hombre y que la propia persona dé las respuestas. Por eso se habla tan poco y por eso no es una película que se dé carcomida. Los invito, chicos, a leer estos fantásticos libros y a ver 2001 en alguna edición en cine si pueden, o si no, en lo que tengan a mano, sin interrupciones, por favor, sin celular. Y bueno, suscríbanse, activen la campanita y estamos en contacto en el próximo video. Nos vemos.